y vamos a dar la bienvenida a todos, darle un buen saludo, shalom a todos y hacer pues hincapié que hagan su comentario, que den like para que podamos mañana un poco más. Shalom a todos. El nombre de esta porción de esta semana se llama Vayasé, cuyo significado en hebreo es y salió, justamente para referirse a la salida de nuestro padre Jacob hacia Beersheba, donde salía de Beersheba hacia Jaén, donde transcurriría algo más 20 años de su vida. Haciendo un vistazo general a esta porción de esta semana, la Torá nos permite definir su contenido. Trata con la salida de Jacob hacia la tierra de sus abuelos maternos, donde su madre, Rebeca, había nacido. Como recordaremos, cuando su padre se enteraron que su hijo Esab, el hijo mayor, hermano de Jacob, gemelos, ella había confesado que su intención de matar a Jacob. Entonces su padre, un poco preocupado, llamaron a Jacob, el hijo de la promesa, y le persuadieron a que se alejara un tiempo de su hermano Esab hasta que pasara su ira. La pasada nos cuenta algunos eventos que ocurrieron en el largo camino desde el sur de Israel hasta el norte de Israel, donde quedaba la tierra de Harán. El encuentro milagroso de Jacob con Raquel, la hija menor de Labán, hermano de su madre, quien posteriormente vendría a ser su esposa. Esta porción de esta semana nos dirá también lo que sucedió a Jacob en la casa de Labán. La manera como fue engañado por su suegro a darle por esposa su hija mayor, a Lea, en vez de dar a la hija menor, la que era amada de Jacob, le dio por la mayor, por la costumbre procedente en ese momento, pues, de que quien debía de casarse primero era la mayor. Pero fue como un engaño realmente, porque le metieron, como decimos ahí, una cabra, ¿no? Aunque dicen algunos comentaristas que Lea tenía unos ojos muy tiernos, también era bonita, tenía unos ojos muy tiernos, así como sobre de mi esposa. Unos ojos negros.
Como podemos observar también, amado, esta sesión de esta semana contiene como 20 años de historia. Consecuentemente, las enseñanzas que tenemos aquí son muchas, pero entre todas las grandes enseñanzas de esta sesión de la Torá para el Shabbat, quiero pues destacar solamente dos. Primero, la partida de Jacob, versículo 10. Con la cual comienza, obviamente, esta parasha de hoy. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Como podemos ver, el versículo 10 menciona el nombre de la ciudad desde la cual partió Jacob, Beersheba. ¿Por qué se menciona Beersheba? ¿Por qué no dice el texto sagrado, partió con Jacob y se fue a Harán? Sin tener que mencionar la ciudad donde vivía. Pero después de esta pregunta, es precisamente una de las grandes lecciones que deseo compartir en este Shabbat. En la antigüedad, según se creía, cuando un hombre justo, un tzadik, partía de una ciudad, causaba una honda, profunda impresión. La ciudad sufría una gran pérdida. Nuestro sabio francés Rachid comenta que todo el tiempo que un tzadik, un justo, permanece en una ciudad, él constituye su gloria, se está refiriendo a la ciudad, su gloria, su esplendor y su belleza. Pero cuando él sale del lugar de la ciudad, su gloria, su esplendor y su belleza desaparecen. Este dato revela la gran influencia que Jacob ejercía en la ciudad donde vivía, en Beersheba. Entonces hace mención Beersheba. Una de las áreas, amados, donde muchas veces nosotros olvidamos es ser buenos administradores, es en el área de la influencia. No somos buenos influencers, por decirlo así. Jacob fue un hombre que donde quiera que fuera, marcaba a aquello, marcaba en los hombres que le conocían. El rabí Saúl ben Gamaliel, conocido como Pablo, empezó este sentir diciendo que los que seguimos a Yeshua somos como un olor grato a todos los hombres. Somos un grato olor a todos los hombres, tanto a los que se salvan como a los que se pierden. Una de las cosas más hermosas que sucede en la ceremonia que todos conocemos, el cierre del Shabbat, el Haftarah, es justamente el olor fragante de las especies. ¿Y qué decimos? Birkayaka el Shabbat Olej, llamará al Shabbat.
delicia. Allí nos habla el olor del Shabbat, la fragancia del Shabbat, pero también hay una progresión mesiánica en esta enseñanza. El Rabí Shaul Pablo dice que cuando hacemos el bien, lo que hacemos es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Padre, según Filipenses 4:18. Debemos vivir nuestra fe de tal manera que encarnemos en nuestras acciones de la belleza del carácter del Mesías, para que todos aquellos con los cuales nos relacionamos sean tocados con el olor de Yeshua manifestado en nuestras vidas. ¿Quién ha entendido eso? Que así como una persona usando un buen perfume al entrar a algún lugar afecta inmediatamente el sentido de los factores de todos los presentes. ¿Es así? Así como a veces cuando hay alguien usa, como que decimos un pachurín, también afecta a los canudos. Es un efecto desagradable, ¿no? Pero cuando un perfume, ¿verdad?, sabroso, afecta a uno también. Así los que seguimos al Mashiach debemos afectar inmediatamente el corazón de todos los que entren en contacto con nosotros. Así que, hermano, hace todo con buen perfume de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. No tiene que estar comprando perfume. Váyanse con el buen perfume de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Nuestro padre Jacob salió de Beersheba y su salida fue sentida por toda la ciudad. Los que estaban en Beersheba sintieron una gran pérdida con la salida de Jacob. Yo pienso que cuando vayamos, el edificio va a sentir que han dejado, o sea, han perdido una gran bendición de la presencia de todos ustedes. Venga a este aposento aquí en el edificio. Van a sentir, no es mi deseo, o sea, van a notar la diferencia de la paz que había antes con la que va a haber después. Esperamos que alguna iglesia pueda usar esto también. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo serían afectados tus vecinos el día que se muere de entre ellos? ¿Se alegrarían de que por fin te fuera de allí o sería un dolor para ellos? Porque ya que tú fuiste para ellos inspiración, motivación, testimonio y consuelo. Ojalá que sea lo segundo. Cuando sales de tu casa, amado, debemos de preguntarnos si extrañan sus hijos. ¿Acaso se alegraría porque tu presencia, en vez de traerles fortaleza,
extrae incesantes regaños que en vez de comunicarle confianza, extraes constantemente inseguridad y reproches. ¿Qué de tu esposa o de tu esposo cuando tiene que hacer tu parecer salir, ¿verdad? Tu partida al trabajo o a algún otro lugar? ¿Te extrañaría tu esposa o tu esposo? O más bien, se alegraría de que por fin te quitaste de medio, porque tu presencia siempre trae discordia, tensión y provocación. Ahí dejo esa reflexión, hermano. La sesión de la Torá de Shabbat afirma también que nuestro padre Jacob ejerció una influencia tan hermosa en sus vecinos de Beersheba, que cuando salió de entre ellos, todos sintieron una gran pérdida. Que los otros, de aquí y de mí, oremos al Señor para que por su Espíritu en nosotros podamos siempre ser instrumentos usados para bendecir a otros, para consolar a otros, para fortalecer a otros, a los que nos rodean, para indicar el camino correcto, para dar la palabra oportuna. Si esto hacemos, seguramente que nuestra influencia estará mostrará la identidad de aquel de quien viene el creador, que depende de nuestra vida. Ese dolor que está entrenado en nosotros, ese es el que debemos nosotros extraer. Y ese olor grato, como dije al principio, es de su Ben David. Lo conocía para que ellos también amen a Él, que sigan con nosotros y den gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Esa es la forma que nosotros debemos de exteriorizar el carácter del Mashiach, como dije al principio, un grato olor, fragante olor, y así ellos a obtener, al impactarse con ese olor fragante, pues viendo en ti ese reflejo en ti de que es un hombre cuidadoso, un hombre respetuoso, un hombre que te conduce bien, un hombre que tú estás admiroso viendo a la mujer, o la mujer viendo a los hombres, ¿verdad? Ese es el olor grato que debemos aprender de nosotros. Y así damos la oportunidad a ellos que le sirvan a nuestro Mesías de su vida. Amén. Jacob tocó su relación y fueron bendecidos, y nosotros, sus descendientes, por la sangre de Mesías, Jesús, por su Espíritu, debemos hacer lo mismo. Así como hizo nuestro padre Jacob. ¿Qué otra cosa podría ser más hermosa
que cuando nos toque partir de un lugar temporal o permanentemente, aquellos que dejamos atrás sean inspirados a buscar más del Señor y servir por el ejemplo que hayamos dejado. Esta, amados, que esta característica de la vida de Jacob, nuestro Padre, se vea también reflejado en cada uno de nosotros. Amén. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, el versículo 11, el sueño de Jacob. El versículo 11 dice, cierto lugar. En la geografía de Israel, nos da una hermosa lección aquí. Jacob sale de Beersheba, que está al sur de Israel. Hay un pequeño, no me puedo estimular, no sé si cortar y... Vale. Es que me está, como ustedes saben, tengo gripe. Y me quiere dar un escamudo. Bueno. Espero que los que están conectados me disculpen, pero bueno, estamos en vivo, así que me disculpen. Beersheba, porque Beersheba ya está en el sur y nuestro padre Jacob comienza a caminar hacia Harán, que está al norte. Como era costumbre en aquella época, él salió bien temprano en la mañana, cuando el sol todavía no había salido, pero la luz del alba permitía pues ver el camino. Estuvo caminando por 12 horas. Y el promedio de velocidad de un hombre medio es de 3 a 4 kilómetros por hora, algunos 5. Por ejemplo, hermano Manuel, él da, no sé, 5, sino 6, o paso que da, ¿verdad? Esto significa entonces que Jacob avanzó ese día unos 40 o quizás 50 kilómetros. La distancia nos sitúa al este de Jerusalén, en lo que se conoce como el monte Moriah, en el camino hacia la antigua ciudad de Luz. Por lo tanto, lo más probable es que Jacob se acostara a dormir en la porción más oriental del monte Moriah, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, el padre de Jacob, cuando era un joven. En efecto, donde en nuestras Biblias, o la Biblia común y corriente, ¿verdad? El versículo 1, o el versículo 11, perdón, que Jacob llegó a cierto lugar, dice, cierto lugar.
en hebreo se dice Ben Makom, o sea, al lugar. Luego, cuando Jacob levanta una piedra en memoria de la experiencia que allí había tenido, vivo en el versículo 22. Esta piedra que es puesto por señal será casa de Dios. En efecto, todos sabemos que después Salomón construyó el templo sobre el monte Moriah, la casa de Elohim, de la cual había hablado Jacob cuando salió de Beersheba. Allí, lejos de Beersheba, se apareció Elohim en un sueño. ¿Cuál es la lección acá? Que a diferencia de los falsos dioses de las naciones gentiles, que según la creencia de los paganos están circunscritos al lugar que se ha asignado a sus dioses. El Señor nuestro Dios, bendito sea, es el verdadero Dios, Elohim, Adonai Sebaot, siempre presente con su pueblo. A salir de Beersheba, Jacob no perdió a Dios en el camino. Todo lo contrario, el Dios de Jacob así nos encuentra en el camino. Nos encuentra en donde estamos, porque Él es el eterno, es el Dios, es el hoy presente, el que todo lo llena en todo. El Salmo 113, 5:8 está escrito: ¿quién es semejante al Eterno, nuestro Dios, que mora en lo alto, que mira a lo profundo en los cielos y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo para hacerlo sentar con los príncipes del pueblo. Muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que Adonai se encuentra en un lugar muy remoto, completamente alejado e inaccesible. También podemos caer en la tentación aún peor, de pensar que si Adonai es el Dios remoto e inaccesible, es indiferente a nuestro sufrimiento y sordo, a nuestro ruego, a nuestra súplica. Pero la verdad de la Escritura, de la historia de Israel y de nuestra experiencia diaria, es todo lo contrario. La Tanaj nos muestra que Elohim atraviesa el tiempo y el espacio. Y lo hago hacer el uso siempre en Shabbat esta palabra, tiempo y espacio. Cuando yo levanto mi mano y hago la bendición canónica por mis hijos que no están en ese momento, y no sé que ellos que no están en ese momento, con nosotros en la mesa del Shabbat. Una de las tefilot más conocidas dentro de nuestra fe mesiánica en la que se refiere a Hashem como Avinu Malkeinu, es decir, nuestro Padre y nuestro Rey. Es decir, podemos acercarnos al Todopoderoso como Padre. Jesús afirmó esta gran verdad cuando dijo que deberíamos
orar a Hashem aceptándolo como Avinu, o sea, nuestro Padre o Padre nuestro. Avinu, porque nuestro Padre y nuestro Rey. Por supuesto, Él es también el Rey distante. Cuando usted vaya, como vaya a jugar mucha confianza, ¿no? Él es también el Rey distante, inaccesible, al que ningún hombre ha visto ni podrá ver jamás. Él, inmanente, silencioso, que existe independiente y detrás del universo, pero al mismo tiempo Él se hace presente, se manifiesta, se revela, viene a nosotros y se interesa en cada uno de nuestros problemas. Amén. ¿Me entendieron eso? Amén. Me dijeron amén. Jacob era un caminante en el camino. Pensó que a salir de Sheba se quedó sin Dios. Pero el Señor le tenía una sorpresa. Estaba junto a él en otro punto distante de Beersheba. A partir de aquel momento, Jacob tuvo una nueva revelación. El protector de Abraham y de Isaac es el Señor del camino. Está con nosotros en el camino y nos acompaña en el camino. Amén. Entonces viene a nuestra vida, encaminar por el camino. Y esto es lo que Jacob que continuara sucediendo en su vida, que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, nunca le abandonara, que siempre estuviera con él en su camino. En efecto, Jacob dijo, si fue Dios conmigo, me guardaré en este viaje en que voy. Eso fue lo que dijo él. Jacob desesperadamente creía que aquel sueño fuera más que un sueño, fuera la realidad de su vida, andar con su Dios en el camino. Hubo un rabino que dijo de esta forma: si yo tuviera un sueño y en ese sueño me encontrara con Dios, me gustaría quedarme dormido por la eternidad. Yeshua es el resplandor de la gloria de Dios. Como está escrito en Hebreos 3, siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia. En el judaísmo, el segundo templo, se creía que el cuerpo era la gloria del hombre, es decir, la sustancia que lo haría evidente. Al decir que Yeshua es la gloria de Dios, de nuestro Padre, lo muestra que el cuerpo de Yeshua era la manifestación histórica de la divinidad. Sí. Así pues, para que no tuviéramos duda alguna de la intención del Padre de hacerse presente y acompañarnos en el camino de nuestra peregrinación, Yeshua fue enviado como la gloria del Padre, Aleluya. como el cuerpo visible de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén.
antes de su partida, Jesús dijo, ¿quién es? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Jesús nos aseguró que donde quiera que se decida 2 o 3 en su nombre, allí Él estaría en medio de ellos. Amén. Porque Yeshua es la gloria del Padre. Y esa gloria, esa Shekinah está presente, se hace real, presente entre los santos, como tú y yo. Amén. En Betel, hijo de Beersheba, Jacob aprendió que el Señor, nuestro Padre, anda con nosotros, está con nosotros. Amén. Amén. Pero no solamente anda con nosotros, la razón por la que lo hace es para cuidarnos y protegernos. ¿Sí? En efecto, el Señor dijo a Jacob en el sueño, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Y en el Virja se hace aún mejor. No solamente está con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Como está escrito, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Amén. Un judío nazarita como nosotros, un judío mesiánico, es alguien que sigue al Mesías, que anda con el Mesías y que tiene el Mesías dentro por medio de Ruach Kadosh. Amén. Un mesiánico nazarita como nosotros es alguien que nunca anda solo. Aún en el momento más crítico, nunca estaremos solos. Hay uno que siempre nos acompañará, aún en el momento de la muerte. Está escrito. Él es nuestro Dios y nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando llegue el momento, ese momento que no podemos evitar, ese momento que todos vamos a pasar, ese momento en que cada uno de nosotros deba cruzar el río de la vida y saltar a los umbrales de la eternidad. Nadie podrá estar allí junto con nosotros, excepto uno, Jesús. Quien ha prometido no abandonarnos nunca hasta que nos introduzca en la presencia del Padre, como está dicho en Judas 25, que dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de él con grande alegría. Al único sabio Dios será la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. A pasar esta semana, amado, nos habla de esta gran verdad. Es tu Señor, el creador del universo, es también
tú, Adino, tu Padre, nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre estará contigo. Amén. Jacob también, Jacob tenía que saber esto. Le convenía saber esto. Debía experimentarlo en su vida y debía pasarlo a su descendencia. Muchas veces caemos en el error de pensar, como los paganos, que el Señor nuestro Dios está encerrado en los límites de un templo o de un santuario. Muchos piensan que Él está aquí, encerrado, o muchos piensan que está allí en el Adóncoles. Salomón tuvo mucho cuidado de no limitar a Dios cuando construyó el templo. Escrito está en Segunda Crónica: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Adonai, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él y para la colocación continua de los panes de la preposición y para holocausto en la mañana y la tarde. En los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Adonai nuestro Elohim, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. La casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Amén. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Este lugar, amado, este lugar donde estamos ahora, y a dónde caemos. Ahora no es el trono de Adonai. Ustedes no vienen aquí porque aquí vive la Hashem. Ustedes vienen aquí para cumplir una amistad, para juntarse con sus hermanos, para alabar, para adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que ha estado con usted, que ha estado con usted toda esta semana y que ha guardado, que ha conseguido. Usted por agradecimiento viene acá a cumplir esa misma. Como este lugar es un lugar de culto a Hashem, es un lugar para adoración a Hashem, es un lugar sagrado, obviamente, pero no porque Hashem vive aquí o esté encerrado en estas paredes y después que usted salga de aquí se va solo y Hashem se queda aquí. Estos son los pensamientos de los paganos, pero no los pensamientos de un mesero como yo. Los paganos hacían sus altares y a sus dioses y los colocaban allí en los altares. Entonces cuando ellos iban solos. ¿Por qué? Porque lo dejaban allí. Cuando ellos querían estar con sus dioses
tenía que venir a la casa de su Dios. No es así con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios Todopoderoso, el Shaddai de Israel. Él lo llena todo en todos. Como está escrito, amado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si sondeara las profundidades, allí también te hallaré. Si tomare las alas del alba y habitare en las profundidades del mar, tu mano aún allí estará guiándome y me asirá tu diestra. Si pidiera a la tiniebla que me encubrieran o que la noche ayudara a esconderme, aún las tinieblas nada te ocultan. La noche brilla o la luz perdida. Tiniebla y luz son lo mismo para ti. Tehillim 139, 7 al 12. Hay un ejemplo en el Talmud. Una ilustración, vamos a decir. Pero está en el Talmud. Un día, un romano se llegó y preguntó a Gamaliel, el gran maestro de Saúl, de Pablo, ¿por qué Dios apareció ante Moisés en un humilde arbusto? El rabino de turno que estaba allí le respondió: si Hashem hubiera aparecido un algarrobo o una idea, hubiera preguntado lo mismo. El Señor apareció en un pequeño arbusto para enseñarnos que Él llena toda la creación, porque pudo hablar a Moisés de una humilde salsa. Es un mensaje veamos la inmensidad, veamos la trascendencia hoy, ahora. Pero al mismo tiempo que Él está en todas partes, al mismo tiempo, el Señor nuestro Padre Celestial, bendito sea, no siempre manifiesta su presencia, excepto que revele su presencia, no la percibiríamos. Así que siempre está con nosotros, pero no siempre lo sentimos, no siempre lo experimentamos. O el Señor está contigo, Abraham, está contigo. Y quizá no lo sientas en este momento, pero Él está contigo. De hecho, hay momentos en nuestras vidas cuando pareciera que se ha alejado de nosotros. Me alejo de la verdad, amado. Siempre está con nosotros. De acuerdo a la palabra y de acuerdo a Yeshua, el Mesías, Él siempre está con nosotros. Pero no siempre somos conscientes que Él está. ¿Por qué? Muchas veces por nosotros mismos. Muchas veces porque no paramos, no nos preparamos adecuadamente, apropiadamente, para experimentar su presencia. Como alguien cae, se va a presentarse delante de Jesús, o va a sentir la presencia, es santo, santo, santo. Para usted, caer, ¿qué es? ¿Qué va? Caer. Caer. ¿Cómo se escribe? K-A-E-E-T. Caer.
Pero es cortar, pena de muerte. Muchas veces porque pecamos contra Él y entonces su espíritu se entristece dentro de nosotros. Yo le aplicaría apartado también, para lo que estamos exponiendo. Se constrictar. Conquistar. No, apartado, porque yo no puedo estar frente o dentro o presente en algo del mundo. Aunque bueno, me voy a desviar de lo que ya tengo acá. No creo que lo siga, pero me voy a desviar. Muchas veces decía porque pecamos contra Él y entonces su espíritu, ¿qué pasa? Se entristece, ¿verdad? Dentro de nosotros. Por eso la Escritura nos advierte, no entristezcáis al espíritu. Porque al momento que usted entristece al espíritu, Él está, pero tú no lo sientes, no lo experimentas. ¿Entiendes esa parte? Y cuando no sentimos a Dios, cuando no experimentamos al Padre, ¿qué pasa? ¿Qué nos sucede? Sentimos un profundo sentido de la soledad, nos rodea, que asusta nuestra alma. ¿Me salió explicar? En otras ocasiones, él mismo retiene su trascendencia para que aprendamos a caminar por fe. ¿Okay? Amén. Hay momentos en que no sentimos que Él está con nosotros, pero si luego de revisar nuestras vidas sabemos que no hay nada pecaminoso escondido de nosotros, entonces es una señal para sostenernos como viendo al invisible, para que nuestra fe se fortalezca. En otras ocasiones, Él mismo retiene su trascendencia para llamar nuestra atención hacia algún hecho de nuestra vida que necesita ser atendido o corregido. Que necesitamos ser, como dice en hebreo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó la palabra, no. Tikkun. No. Bueno, rectificar. Se me había olvidado la palabra. Cuando tenemos conciencia de su presencia, cuando nos humillamos ante su presencia, preparamos nuestro corazón para experimentarlo en cada una de nuestras vidas. Puede participar. Es un recordatorio de que Él siempre está sobre mí. En mi cabeza es mi amo, mía sobre mí, como está escrito, sobre el alto vigía, otro más alto, y uno más alto está sobre mí. Eclesiastés 5:8. Esta es una gran verdad que tenemos que dejar entrar en nuestro corazón. Recuerde, usted no viene aquí para encontrarse con Hashem como si
el resto de la semana, el resto de los días, hayan andado fuera de él. Usted viene aquí a juntarse con Hashem, como si el resto de la semana haya estado, perdón, usted viene aquí a juntarse con sus hermanos, con sus hermanas, para celebrar la grandeza de aquel que ha estado contigo toda esta semana, que ha bendecido, que ha hecho bien en tu vida. Amén. El Señor mira tu corazón. El Señor mira tu interior para ver si tienes temor reverente de su presencia en cada área de tu vida. Tanto en la iglesia o en la sinagoga como fuera de la sinagoga, tanto en tu casa como fuera de tu casa. Escrito está en Isaías 66, 12, que dice: Adonai dijo así, el cielo es mi trono y la tierra está de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Conclusión. Si hay algo que quiera sucedernos, vete Yom Shabbat, es que salgamos de aquí convencidos que andamos con Yeshua. Y que Yeshua ande con nosotros en el camino siempre. Tener conciencia de la presencia de su Shekhinah. No solamente para evitar lo ilícito, sino también para hacer lo lícito en santidad. Traer a Yeshua por medio del Espíritu que nos ha sido dado al centro de nuestra conversación diaria, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestro caminar, de nuestros pensamientos, muy importante, de lo que tú miras, de lo que tú ves. El hombre peca la mente, el mayor porcentaje es por la vista, la mujer por el oído. Porque Adonai no solamente es el creador y sustentador del universo, pero también es nuestro Padre. Abino, nuestro buen Padre que nos acompaña siempre, aun cuando en ocasiones no tengamos conciencia plena de su presencia. Ellas son, amados, las dos lecciones que he querido compartir con ustedes en este Shabbat. Primero, la importancia de nuestra influencia en donde quiera que estemos. Después de eso, en cada lugar que estés, deja el perfume de Yeshua. Que se desprenda de ti, de tu palabra, de tus acciones, de tu forma de vida. Sé olor, la calle a todos los hombres. Y segundo, recuerda que nunca estará solo. Tenemos su promesa, quiero hijo, Él lo va a cumplir. Amén. Su promesa de que nos acompañará siempre, aún más allá de la muerte.
Amén. Somos Shalom. Shalom. Y lo pedimos lo que está involucrado en estos momentos, el integral, y le damos pues, le pido que comente sobre este parcial, haga su comentario, nos haga saber, para que podamos crecer más aún y que nos dé su like para que podamos mantener esta enseñanza por este medio. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.